noches, un gusto realmente. Bueno, relacionado con la, la grandeza de la posición de Abdul Baha, tenemos lo que ha dejado a la posteridad también, que son sus escritos, y este libro, Contestación a unas preguntas, realmente es uno de los libros esenciales que tenemos a nuestra disposición para obtener guía y sabiduría de Abdul Baha, ¿no? Realmente con numerosos temas que van desde... Yo no soy experta en el libro, ni me considero versada, pero creo que siempre he encontrado respuestas a muchísimos temas, como temas de la evolución humana, la inmortalidad del alma, la relación del cuerpo y el alma, la reencarnación, muchos temas que tienen que ver con la Biblia, temas cristianos, los profetas de Dios, y seguramente muchos de ustedes también han buscado guía y respuestas, y cuando uno lee algunos de los temas, rápidamente empieza a leer los siguientes, y es realmente muy, muy atrapante. Y en este año especial es uno de los libros que seguramente tendremos en nuestra lista de estudios y de revisión y de búsqueda de inspiración también de los escritos de Abdul Baha. Algo muy interesante de este libro, Contestación a unas preguntas, es que es una especie de colección de transcripciones de conversaciones de mesa, ¿no? De alguna manera podría describirse así, aunque es mucho más que eso, pero es esa colección de esas conversaciones de mesa que sostuvo Abdul Baha en Nacca en un periodo de entre 1904 y 1906, en respuesta a preguntas que presentaba esta persona tan especial, que era Laura Clifford Barney. En ese momento era Laura Barney. Era muy joven, en ese momento tendría unos 24, 25 años, y al principio en realidad era un espacio para responder sus dudas, sus preguntas, pero muy rápidamente se dieron cuenta que eso era un material muy valioso y que seguramente iba a servir más allá de solamente como respuesta a las inquietudes y preguntas de una mente tan brillante, audaz y curiosa como era Laura, ¿no? Entonces rápidamente tomaron las medidas para dejar eso escrito para la posteridad. Entonces es una colección de charlas de mesa, pero en realidad mucho más profundo, complejo, y ahora vamos a ver que inclusive llegó a ser muy, muy riguroso para que podamos tener este material tan precioso. Como les decía, fue más o menos entre 1904 y 1906, y después se publicó por primera vez en 1908, poco tiempo después, en farsi y en inglés, ¿no? Y traducido por la misma Laura al inglés, y al francés por Hippolyte Dreyfus, que después se convirtió en el esposo de Laura. Y bueno, fue publicado por importantes editoriales, y algunos dicen que bueno, la cantidad de veces que es editado muestra realmente cuán popular era el libro. Y podemos ver que se editó en 1918, después se reeditó en 1930, en el 54, en el 64, en el 81. En el 84 se hizo una edición de bolsillo que se reimprimió después en el 2011. Pero después pasó algo muy interesante hace algunos años, que como ustedes saben, quizás el Guardián realmente dejó una forma, la manera en que él tradujo los textos del farsi al inglés, dejó un camino para los traductores posteriores, oficiales, ¿no? Es así como todas las traducciones nuevas que vamos obteniendo, los traductores oficiales se basan
en la forma y en los detalles y la metodología que utilizó el guardián para la traducción. Entonces es así que en 1914, esa traducción original o sea, el texto original en farsi pudo ser revisado de acuerdo a esta contribución de Shoghi Effendi al acervo de las traducciones, del sistema de traducción, y publicado nuevamente en inglés como Some Answered Questions. Y en castellano pudimos obtener esa versión, esa traducción oficial desde el farsi original al inglés y al castellano el 17 de agosto del año pasado, o sea, hace prácticamente un año exacto y 2 días. Y bueno, y esa traducción última que tenemos en castellano de hace un año tiene profundas revisiones para un entendimiento más claro, y quedó claro también el título final del libro, que es Contestación a unas preguntas. Posiblemente ustedes encuentran en sus bibliotecas o en alguna biblioteca diferentes términos. Yo tengo uno que creo que es Respuestas a algunas preguntas, una versión antigua, pero la versión, esta última, es Contestación a unas preguntas, y la van a poder obtener en el sitio oficial. Yo, por ejemplo, lo he descargado del panel de traducción oficial, ¿no? Y ahí pueden obtener esta última versión revisada. Pero bueno, contar un poquito en qué momentos se vivió. A veces uno imagina un escritor, se siente, escribe en su mejor momento de su vida, pero realmente este periodo en realidad fue entre 1904 y 1906. Y si más o menos vamos a la historia y vemos qué pasaba en esa época, en la fe, qué pasaba con Abdul Bahá, el guardián, por ejemplo, decía que ese periodo, que más o menos sería desde 1901 a 1907, o sea, encaja perfectamente en ese periodo, el guardián decía, fue el más turbulento y dramático del ministerio de Abdul Bahá, ese periodo. Desde 1901 a 1907, Abdul Bahá fue objeto de inspección muy meticulosa de las autoridades, especialmente como fruto de las intrigas y acciones de Mirza Muhammad Ali, en donde él y sus secuaces inventaban historias y lograron, y con regalos, mentiras, lograron convencer a algunas autoridades de que Abdul Bahá estaba actuando en contra del Imperio Otomano, y sembraron miedo, ¿no? En las autoridades, al punto de que realmente se volvía cada vez más evidente la posibilidad muy fuerte de que Abdul Bahá pueda ser ejecutado, o en el mejor de los casos exiliado. Inclusive llegaron órdenes del mismo sultán del imperio de que debían investigar fuertemente a Abdul Bahá, interrogarlo y tomar todas las medidas necesarias. De hecho, fue objeto de interrogaciones muy fuertes. Cuando inició este proceso, Abdul Bahá tenía muchos asuntos en Basji, por ejemplo, en la zona de Haifa o Basji. Tuvieron que salir y quedarse y recluirse en Akka. La familia que trabajaba también tuvo que volver, y estaban constantemente vigilados, inclusive en algunos momentos con guardias. Varias veces los llamaban interrogatorios. Realmente se hacía evidente, inminente, un trágico final, y todos estaban preocupados, asustados. Inclusive hay textos de esa época, Abdul Bahá, que podemos ver esa situación. Literalmente sucedió que estaban viendo en la bahía cómo se acercaba el barco de estos enviados del sultán, y estaban con un temor muy grande. Todos los amigos veían que era inminente que iban a llevarlo a Abdul Bahá, ¿no? Abdul Bahá trataba de calmarlos, y bueno, lo que pasó fue que repentinamente el barco cambia el rumbo
y después se enteran de que había habido una rebelión y habían intentado matar al sultán en Constantinopla. Así que se marcharon, no volvieron, y allí es cuando comenzó una etapa de mayor libertad para Abdul-Wahab. Pero bueno, todo este periodo en realidad de contestación a unas preguntas fue en ese periodo, el más oscuro, más difícil para la familia. Y bueno, y en ese contexto, en esa realidad en la que Laura viajaba, llegaba a Acá, se internaba, se establecía en la casa de Abdullah Pasha en Acá, pasaba días, meses dentro de la casa compartiendo con la familia, con todas las incomodidades de vivir en una ciudad prisión bajo esta situación. Pero ella decía que seguramente en realidad era como estar en el cielo, ¿no? Estaba cerca del maestro, de su familia, de la familia sagrada, y ella, una persona muy acostumbrada a todas las comodidades de ser una familia rica, ya vamos a hablar de ella un poquito más, pero ella estaba en el cielo, ¿no? Puedo mostrarles quizás algunas imágenes de la casa de Abdullah Pasha, que según entiendo, él era, o sea, era una casa ya antigua en esa época que pertenecía a un gobernador, la había construido un gobernador de acá. Pero bueno, era una, a ver, ¿pueden verla bien? Esta es una casa, es una foto de 1920, o sea, casi 20 años después, pero para que más o menos veamos la casa más o menos en la época. Acá hay otra toma de la casa donde vivían, y acá la voy a comparar para que vean también una foto nueva, ¿no? De esa casa ya restaurada, que sirve para realmente un espacio de visita de los peregrinos, pero para disfrute de los peregrinos. Pero vamos a ver, esta era la casa más o menos en esa época, donde estaba toda la familia sagrada, incluido Abdul-Wahab, y esta es ahora. Bueno, ¿cómo fue el periodo o fue el proceso de recopilación? Más o menos la descripción de cómo fue lo hemos obtenido de un médico llamado Dr. Younes Khan, o le llamaban así, que estuvo 9 años en Acá como secretario de Abdul-Wahab. Y él, a pedido del guardián más adelante, escribe un libro y escribe memorias de esos 9 años, y allí describe mucho de esta experiencia, del tiempo que estaba Laura y que viajaba para poder recopilar este libro. Bueno, él describió, voy a leerles una partecita, decía, cuando Laura comenzó a hacer estas preguntas, Abdul-Wahab estaba preocupado por la proximidad de la agitación, los trastornos, como le había dicho, y en realidad Abdul-Wahab no había dado permiso a nadie para entrar a Acá. Pero bueno, estaba allí ella, y él comentó, la señorita Barney casi nunca abandonaba la casa de Abdul-Wahab, excepto en ciertas ocasiones para visitar el santuario de Baha'u'lláh, lo que se hacía con gran cuidado y precaución. En el calor y la confusión de Acá, ella, Laura Barney, persiguió alegremente su solitaria tarea de recoger los escritos del maestro, y mientras meditaba y se elevaba en los reinos del espíritu, contempló la luz de la llama celestial en el Sinaí de su corazón y descubrió muchas realidades divinas. Como los otros amigos occidentales, esta dama recibió su parte de educación espiritual en la mesa, ¿no? Como si leemos un poco de la historia, vemos que en realidad mucha de la interacción de los peregrinos en la historia de los peregrinajes sucedían en los momentos de la mesa, ¿no? De compartir una comida, el almuerzo, por ejemplo, y después en la época del guardián también sucedió.
Y él continuó: la excesiva carga de trabajo del maestro solo permitía el tiempo asignado para tales sesiones de preguntas y respuestas en la mesa, y solo a la hora del almuerzo, alrededor de la 1 p.m. Del mediodía, ¿no? Younes Khan decía que el maestro se sentaba a la cabeza de la mesa y Laura se sentaba a la izquierda. Hubo un tiempo también que la acompañó una baja inglesa, Ethel Rosenberg, y se sentaba a la izquierda. Y a menudo otros peregrinos también se sentaban en la mesa y estaban presentes, algunos miembros de la familia, y Younes Khan también acompañaba a Abdu'l-Bahá. La misma Barney, ella describe en la introducción del mismo libro, cuando lo leamos podemos encontrarlo, ella decía que Abdu'l-Bahá le dijo: te he ofrecido mis momentos de cansancio, al levantarse de la mesa después de haber respondido a una de mis preguntas. Y ella dijo: tal como fue ese día, así fueron los demás. Entre las horas de trabajo, aliviaba su fatiga con todavía más actividad. En ocasiones podía hablar extensamente, pero a menudo, aunque el tema requiriese más tiempo, al cabo de unos momentos se le necesitaba en otra parte de nuevo. A veces pasaban días o incluso semanas antes de que pudiera tener oportunidad otra vez de ilustrarme. Pero yo podía muy bien tener paciencia, pues siempre tenía ante mí la mayor lección, la lección de su vida personal. Y ella decía: en estas lecciones, él es el maestro que se adapta a su discípulo y no el orador al poeta. Younes Khan decía que ella fue muy favorecida por el maestro debido a su espiritualidad y que él estaba contento y feliz con el proceso. El hecho de que no tuviera un tiempo normal de sentarse a comer o disfrutar de sus comidas no era un problema para Abdu'l-Bahá. Realmente, a pesar inclusive de estar en la época más sombría de su vida, él siempre estaba de buen humor y comentaba cosas, ¿no? Y no mostraba cansancio. Un día dice que se levantó un poquito cansado de la mesa y como comentó con risa, ¿no? Decía: por lo menos es alentador que después de todo este trabajo al menos entienda los conceptos, ¿no? Eso es refrescante, dice. ¿Qué hubiera pasado si después de todo esfuerzo ella no entendiera lo que estamos explicando, ¿no? Realmente bromeaba y era un espacio de alegría. Y mucha amistad, ¿no? Y ella con el tiempo inclusive fue aprendiendo farsi, ¿no? Desde ese tiempo, todo ese tiempo que estuvo, empezó a perfeccionar el idioma y realmente se volvió muy buena en el idioma, al punto que después ella fue la primer traductora. Imagínense, desde ese año hasta ahora recién se ha hecho otra traducción oficial. Siempre la que hemos tenido ha sido de ella, con ayuda también del que en el futuro fue su esposo, que en algún momento también ayudó que también fue un gran soporte, ¿no? para la compilación y la edición del libro. Primero, ¿cómo se hacía? ¿No? Como les decía al principio, eran notas casi personales con algún traductor. Poco a poco, eso, cuando ya se dieron cuenta que eso debía compartirse y ser un libro, estaba el secretario quien tomaba notas en farsi, pero respondían a las preguntas que ella traía, ¿no? Entonces, esas notas originales en farsi después eran revisadas por el mismo Abdu'l-Bahá 2 veces. Se tomaba notas si no estaba Younes Khan, eran otros secretarios, porque había varios secretarios que servían. 3 secretarios han tomado nota, inclusive su yerno en algún momento, cuando no estaban los secretarios, también ha tomado nota. Inclusive una hija de Abdu'l-Bahá se encargó de la traducción cuando el secretario estaba de viaje. Luego de toda esa recopilación se hizo una selección que Abdu'l-Bahá revisó, corrigió, y esa corrección volvió a revisar,
y con su mismo puño y letra hacía anotaciones, agregaba contenido, y revisó el texto final también. Y con el tiempo, la misma Laura, ¿no? Pudo contribuir mucho al texto porque su farsi se volvía más experto. Ella, no solamente como traductora, sino que su profunda también estudio de los textos sagrados en su origen, en su lengua original también le permitió estar muy familiarizada con los términos, las enseñanzas de la fe. Entonces también pudo contribuir mucho a esto. Más que por ahí otros creyentes occidentales que conocían el idioma, pero no tuvieron esa experiencia de ella poder estar allí con la familia tanto tiempo. Lo que comentaba este secretario es que la tarea fue la tarea de terminar de traducir, de revisar, de compilar, de elegir los textos, de reordenarlos, porque no es que sea el orden original de las conversaciones, fue una tarea bastante compleja, difícil, tanto para la señora Barney como para Abdu'l-Bahá mismo, ¿no? Porque aparte por el tiempo que contaba y la dedicación y la profundidad con que se hizo. Y se registró en farsi, ¿no? Cuando vieron lo magnífico que se venía, entonces se pudo hacer este registro. Luego, cuando se terminó, Abdu'l-Bahá firmó y selló cada transcripción, ¿no? Cada palabra por palabra la revisó y la pudo sellar, ¿no? Con el propio sello que usaba para sus tablas, esos mismos sellos lo usó para cada una de las transcripciones del libro, ¿no? Por eso es que él consideraba, el doctor Younes Khan consideraba que puede ser considerado como palabra revelada de Abdu'l-Bahá, ¿no? Porque tiene ese carácter por el grado de rigurosidad que obtuvo de la revisión de Abdu'l-Bahá. Algo muy bueno también es que esos textos originales se los había llevado Laura, ¿no? Estaban en su posesión, pero con el tiempo, más adelante, ella hizo los arreglos para que lleguen al guardián, y esos textos originales pudieron resguardarse, esos textos inclusive firmados y sellados por Abdu'l-Bahá, y eso fue también muy bueno porque fue justo antes de la época de invasión nazi en Francia, en donde ella perdió todas sus cosas, por ahí sus archivos históricos y todo, que fueron confiscados y seguramente destruidos. Entonces realmente el hecho de que ella haya podido actuar rápidamente y enviar esto a Shoghi Effendi permitió poder tener esos valiosos tesoros, ¿no? Junto con ellos. Ahora les voy a contar un poquito de Laura, ¿no? Acá alguna imagen también que hemos encontrado. Estas son algunas imágenes de ella. Esta foto primera es de 1900, ella debe haber tenido unos 20 años, y allí, en esta edad, conoció la fe de la mano en Francia, de la mano de May Maxwell, ¿no? Que los restos de May Maxwell están en Argentina, y es un tesoro también para la comunidad de Sudamérica tener sus restos. Y esta foto ya es más adelante, ¿no? Cuando ya su nombre y apellido de soltera era Laura Barney. Más adelante, en 1911, si no me equivoco, se casó con Hippolyte Dreyfus, y juntos cambiaron su apellido. Entonces, en vez de ser Laura Clifford, en realidad se llamaba Laura Clifford Barney. Y Hippolyte también, era Hippolyte Clifford Barney. Entre los dos unieron sus apellidos y tenían ese apellido. A ver, quizás alguna otra imagen. Esta también en su juventud.
Ella también, por pedido de Abdul Bahá, pudo visitar Irán y ayudar en en algunas cosas que había pedido Abdul Bahá. Esta es una imagen con su esposo. Emprendieron varios viajes juntos a recorrer lugares del mundo. A juzgar por la sombrilla parece China, quizás, porque hicieron un viaje a China. Había otra imagen muy divertida. Pero bueno, después justo estalló la guerra mundial y tuvieron que volver rápidamente. Esta es una foto un poco más mayor. Y está un poco más mayor. Ya falleció grande, a los 94 años, pero bueno, su esposo había fallecido mucho tiempo antes. Hippolyte Dreyfus nació en 1875 y murió en 1928, el esposo de ella, que era doctor en leyes, muy firme en la fe también, un servidor incansable, que rápidamente también cambió su carrera, amplió sus estudios en estudios orientales y perfeccionar el farsi, el árabe, y junto con ella se dedicaron a traducir muchos textos. Él era traductor también, si no me equivoco, de las charlas de París, también estuvo en su edición, y muchos textos, y cuando después, más adelante, recuerden, se casaron en 1911, en 1912, ya desde mucho antes servían juntos. En 1911 se casaron, en 1912 los viajes de Abdul Bahá, ellos acompañaron a muchos de los viajes, eran sus confidentes, amigos íntimos y sus traductores oficiales también en muchas ocasiones. Laura nació en el 79, un poquito después de Hippolyte, en Estados Unidos, en realidad una familia norteamericana. Su madre era una gran artista, reconocida, pintura, inclusive si buscan en internet Laura van a encontrar primero pinturas de la madre sobre Laura, o sea, pinturas de Laura hechas por su madre. Laura estudió tanto en Estados Unidos como en Francia, fueron a Francia como para aumentar sus estudios, tanto ella como su hermana. Ella estudió arte dramático, escultura, se dice que escribió historias y al menos unas 2 obras de teatro también. Y en ese contexto, ¿no?, fue que conoció a May Maxwell en Francia, junto con ese grupo de amigos, y pudieron también ir de peregrinaje, ¿no? Ella fue de peregrinaje muy joven a conocer a Abdul Bahá. No sé si tenía alguna otra. Bueno, esta es una medalla que quizás algunos la reconozcan, es de la Legión de Honor de Francia, es la máxima distinción que otorga el gobierno francés desde la época de Bonaparte. Viene ese reconocimiento y se ha mantenido, y ella obtuvo por sus grandes servicios, a pesar de que es un honor que sea principalmente a los franceses. Ella, a pesar de ser extranjera, rindió grandes servicios en Francia. Cuando estalló la guerra mundial, ella inmediatamente junto a su esposo trabajaron fuertemente en favor de los heridos, ambulancias, ayudó a establecer un primer hospital para niños, para personas con discapacidades, y posteriormente dio grandes servicios para la Liga de las Naciones, después para Naciones Unidas. Tuvo una vida larga y de muchos servicios en oficinas, en organizaciones por el desarrollo de la mujer, por los heridos, por la salud, en todas estas organizaciones. Y bueno, por sus grandes servicios también fue merecedora de este orden de mérito más alto de Francia, ¿no? Aunque bueno, seguramente sus mayores disfrutes eran los méritos y los servicios que había podido rendir a Abdul Bahá, tanto con el libro como por otras cosas y viajes que él le había encargado, ¿no?
Inclusive ellos dos, como esposos, pudieron visitar a Abdul Baha justo en 1921, poco antes de su fallecimiento. Abdul Baha en una tabla posteriormente la nombró Amatul Baha, le dio el título de Amatul Baha, le dijo que ella ahora es siervo de Baha, de modo que ha alcanzado una nueva designación. Realmente era una persona muy querida y apreciada. El doctor Younes Khan registró que Laura Barney estaba dotada de un entusiasmo ávido por adquirir cualidades espirituales y atributos celestiales. Y por eso es que Abdul Baha la dotó de este título de Amatul Baha. Ella había mostrado una aguda inteligencia y una naturaleza inquisitiva, con observaciones perspicaces desde una edad temprana. Era una mujer tímida, la quintesencia de la pureza y la piedad, y su manera reservada y tranquila tuvo un poderoso impacto en los seguidores de Abdul Baha. También dice que en el océano del conocimiento divino, donde descubrió ella se sumergió en ese océano del conocimiento divino, donde descubrió muchas perlas preciosas. Y bueno, y realmente no les había comentado que el padre de ella era constructor, empresario de vagones del tren. Imagínense en esa época de explosión realmente, y realmente tenía mucho dinero. Entonces vivía en mucha comodidad. Después falleció el padre y ellas tenían ese dinero para vivir el arte, viajes, y ella pudo servir con mucho aprecio a Abdul Baha, y ella estando esos años ahí en la ciudad prisión, ella encontraba que era el lugar más preciado que cualquier palacio o cualquier lugar que podía vivir. Como les decía, no soy experta en el libro Contestación a unas preguntas, pero más o menos podemos distinguir algunos como tópicos centrales, ¿no? Que también acá tengo una pequeña lista que podamos ver juntos. Una parte podemos decir que es sobre la influencia de los profetas en la evolución de la humanidad, de las manifestaciones de Dios en la evolución de la humanidad. Toca temas de la existencia de Dios, la necesidad de los educadores universales, la historia de algunos educadores, algunas profecías, etc. Una segunda parte podemos hablar de algunos temas cristianos, en particular nuevas interpretaciones de temas como el bautismo, la Trinidad, la Eucaristía, la resurrección de Cristo y otros. Una tercera parte podríamos resumirla como los poderes y las condiciones de las manifestaciones de Dios, el rango único, la fuente de su conocimiento, la influencia de los ciclos universales. Una cuarta parte del libro podemos decir que toca temas del origen, los poderes y condiciones del hombre, temas como la inmortalidad del alma, la naturaleza de la mente, la conexión entre el alma y el cuerpo. Y un quinto elemento, digamos, de temas que tienen que ver temas misceláneos, algunas prácticas como relaciones laborales, castigo a criminales y otros temas distintos, digamos, a estos, ¿no? Bueno, para más o menos terminar quería contar o leer algunos comentarios, ¿no?, sobre el libro que obtuvimos tanto del Guardián como por ejemplo de Baliuzi, que fue un gran escritor, historiador de la fe, sobre este libro, ¿no? Shoghi Effendi dice que es un auténtico acervo de las percepciones profundas de Abdul Baha, este libro de contestación a unas preguntas. Expone las creencias básicas de la causa en un lenguaje llano y claro. Tiene el contenido esencial para comprender las implicaciones de la revelación Bahá'í. Allí encontrará clase de todas las preguntas desconcertantes que agitan la mente del hombre en su búsqueda del verdadero conocimiento. Cuanto más se lee el libro con esmero y paciencia, mayores sus revelaciones y más plena la comprensión de su verdad y sus significados últimos.
Recordemos que estas son palabras del guardián sobre el libro. Mina inagotable de conocimiento sobre problemas básicos, espirituales, éticos y sociales. Y sobre Laura, el guardián mismo dijo, su principal servicio a la causa ha sido esto, dejó como recuerdo para las generaciones futuras un libro significativo de las declaraciones de Abdul Baha. Fue su mayor logro y alcanzó una fama inmortal. Para ella, Shoghi Effendi se refiere a la obra de Laura Barney como un servicio imperecedero para ser transmitido a la posteridad. Y Baliuzi describe el libro con más detalle y también elogia a Laura en su trabajo. Dice, en este libro, contestación a unas preguntas, el genio supremo de Abdul Baha se manifiesta de forma abrumadora. Hombres que han dedicado preciosos años de su vida al estudio y la investigación, a la construcción de argumentos, el establecimiento de premisas, recopilación de hechos, nunca han presentado los fundamentos de la vida y la creencia, las verdades básicas del universo a su alrededor y los principales fundamentos de la acción con tanta lucidez y coherencia como aquí evidente. Y dice, tampoco pueden esperar rivalizar y mucho menos coinciden con la sabiduría integral de Abdul Baha. Y decía, estas inclusive fueron palabras profundas, pronunciadas sin previa atención, o sea, sin previa, perdón, me perdí donde venía leyendo, pero bueno, sin previa preparación, porque ella venía con preguntas y Abdul Baha respondía, no había una preparación previa, una investigación y después un desarrollo de lo explicado. No solo las respuestas atrapan la atención y obligan a pensar. Decía que la fuerza unida a la claridad cristalina del lenguaje encanta la mente. Sus declaraciones no están comprometidas, sus símiles son muy aptos, su razonamiento es perfecto. Contestación a unas preguntas no tiene igual, y el servicio prestado por su compiladora ha sido caracterizado por el guardián de la fe como imperecedero, ¿no? Realmente cuando leemos encontramos como como si estuviéramos escuchando las palabras de Baha'u'lláh, hablándolas, ¿no? Realmente, y explicando de una manera como tejiendo una explicación que realmente nos cubre, ¿no? Y nos satisface a todos, a toda persona, ¿no? Realmente no está dirigido como solamente a los sabios o a los intelectuales. Bueno, realmente así es como Abdul Baha agradeció este servicio, nombrándola también como su sierva. El guardián destacó este servicio de ella y muchos autores han destacado también la obra, el esfuerzo en el periodo más difícil de la vida de Abdul Baha, en las horas de almuerzo, y sin tener el tiempo, no siempre se tenía, pero realmente hemos visto en este libro como la voluntad cuando la voluntad de Dios es manifestarse, no hay pruebas ni dificultades que lo detengan, ¿no? Y este es uno de estos libros que ha fluido de esa voluntad y que todos podemos obtener de ella su sabiduría, ya que tenemos a nuestro alcance, está en internet para que cualquiera pueda descargarlo, en un lenguaje muy claro, y como les contaba, desde el año pasado, desde hace un año, tenemos inclusive una traducción mucho más precisa, mucho más perfecta a nuestro alcance. Así que bueno, seguramente ustedes han estado escuchando y estudiando libros de Abdul Baha, así que los invito a que sumen este libro también a sus estudios y puedan compartir también con otros esas perlas de sabiduría. Bueno, muchísimas gracias
por escuchar. Espero que no haya sido muy largo y se hayan aburrido. Les mando un beso grande. Y si quieren comentar o hacer algunas preguntas que entre todos podamos contestar, bienvenidos. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Gloria, querida. Un aplauso, abrimos los micrófonos, por favor. Un aplauso de agradecimiento. Muchas Muy bien. Muy lindo. Bendición. Hermoso, Goli. Yami aplaude. Muy buena, linda la explicación. Espectacular, realmente Gloria. hubiéramos querido estar en ese momento en la persona de Laura para sentir ese acercamiento y sobre todo tener el contacto de toda la sabiduría del amado maestro. Tengo entendido que Laura fue con el propósito de satisfacer algunas interrogantes que tenía en su vida y vio que el amado maestro le daba respuesta a esas interrogantes. Entonces ella empezó a acumular este bagaje de conocimiento de Abdu'l-Bahá, pero decía no con el propósito de que yo pueda publicar esto en lo posterior, sino con el propósito de que exista una constancia y una evidencia de lo que realmente es la sabiduría de Abdu'l-Bahá. Realmente es una experiencia muy linda la que se ha vivido. Y bueno, son parte también de lo que tenemos en la historia de la amada causa entre lo que significa las heroínas y los héroes que han tenido un papel preponderante en todo este proceso de la vida hasta llegar hasta nuestros días. Bien, amigos, si tienen algún comentario adicional, está el micrófono abierto para todos. Pregunta, sí. No, solo agradecer, la explicación fue clara. Gracias. ¿Alguien? Sí, adelante, Edwin. Edwin. Está Cristal. Hijita, está. Adentro. Realmente el libro es una guía espiritual muy grande, es de muy fácil comprensión. Ha sido escrito de tal manera que me imagino que en la traducción también, porque Laura ha tenido que aprender el farsi para poder comprender el significado de lo que escuchaba. Pero ahora tenemos una obra muy grande que realmente es, les decía, una guía espiritual que está al alcance de todos. Bueno, parece que Edwin no va a hablar. Adelante, Yo quería Susana, por agradecer favor. Sí, quería decir que es muy hermosa la Bueno, investigación que ha hecho Gloria del contexto, ¿no? Que muchos detalles quizás desconocíamos, y es muy hermoso cómo ha entretejido el momento histórico en que eso ocurrió y lo que rodeaba y la situación de Abdu'l-Bahá. Es muy emocionante y es una joya lo que pudo recoger Laura, y la dedicación, el amor, la entrega, ¿no? Y ese regalo que ella tuvo de poder estar en presencia de Abdu'l-Bahá y poder registrar cómo fluía de él todo ese conocimiento divino. Muchas gracias, Gloria, hermosa tu investigación. muchas gracias, Gloria. Muchas de las dudas que yo tenía ya no los tengo, porque quería saber siempre que si ella sabía persa o no. Sí. Pero mi pregunta es, desde 1904 a 1907 o 8 que ella estaba, ¿esos tiempos de estadía o estada en Acá, qué tiempo fueron? ¿Un mes, 2 meses, 6 meses? ¿Cómo eran las reuniones? ¿Por una semana? ¿Constante 2 años? ¿Cómo fue?
fueron 2 años. Lo que yo he logrado encontrar en algunas referencias es que ella pudo ir y volver algunas veces, inclusive porque alguna vez dice fue con Ethel, inclusive llevaron un aparato de esos tipo taquigráficos, como de la época, entonces por eso entiendo de que alguna vez ha ido y vuelto, para visitar a su madre también, pero ha estado mucho tiempo en la casa, o sea, junto a la familia. Eran 2 años, desde el 1904 a 1906, en que pasaba a veces meses enteros, pero sí viajaba a visitar a la familia y volvía, a la madre y volvía. Creo que se había realmente, su vida había dado para realmente llevar adelante este proyecto hasta el final, y sabía que requería paciencia, como ella dijo, pero la paciencia más grande era el ejemplo de Abdul Baha. Y sí, aprendió farsí en el trayecto, ¿no? En el proceso. Estaba ahí con la familia sagrada, y junto con ellos, compartiendo con ellos, imagínense, en la misma casa, no podían salir a pasear todo el tiempo, no había eso, eran prisioneros. Estudiaban los escritos junto con ellos y profundizaba su comprensión del idioma. Sí, aprendió todo. Mm. No, yo quería decir que gran parte de obras, casi, ¿qué puedo decir? 70 o 80% de las obras de los profetas de Dios ha sido ante preguntas. Por supuesto, circunstancias. Pero, por ejemplo, uno ve el Corán o las tablas de Baha'u'lláh, 15.000 tablas, por lo menos que tenemos, traducidas, creo. Todo ha sido en la respuesta de alguien. Alguien ha preguntado. Y ahora también, yo recuerdo un miembro de Casa Universal de Justicia me decía que pregunten, escriben a la casa. Así que si tenemos algunas dudas, hay que escribir al Centro Internacional de Enseñanza, o perdón, de escritos para preguntar qué es ese tema. No tenemos que tener vergüenza, porque nuestra pregunta es pregunta de miles de los bahá'ís de ahora o en el futuro. Entonces, mejor que lo aclaramos lo más antes posible. Ustedes ven muchas veces cuando uno pregunta de Casa Universal de Justicia, ellos mandan la respuesta que habían dado a otra persona sobre el mismo tema. Entonces, es bueno que si tenemos algunas dudas, escribamos al Centro Mundial y preguntar. Y ellos más o menos 1 mes, 2 meses después lo responden. Es un ejemplo para mí la historia de Laura, para preguntar. Si ella no hubiera preguntado, bueno, no hubieran tenido estas joyas de este océano, ¿no? Preguntado y más aún registrado, ¿no? Allí Sí. podemos obtener esas joyas. Gloria, sí. Perdón, vos dijiste que visitó Irán. Sí. Y cumplió con algunas tareas. ¿Sabés qué es lo que le encargó Abdul Baha? ¿Sabés un poco de eso? Ahora no recuerdo, no soy una persona de muy buena memoria, la verdad, pero sí recuerdo, por ejemplo, que en uno de esos viajes con Dreyfus, con Hippolyte Dreyfus, él, al ser también doctor en leyes, se le encargó alguna cuestión de representación en defensa de las propiedades bahá'ís o algo de los bahá'ís, cosa que también hizo en otros lados también. Pero ahora no recuerdo. Pero bueno, nosotras dos que tenemos contactos, seguramente lo voy a investigar y te lo voy a compartir. Tengo entendido que fueron los primeros bahá'ís occidentales en ir por pedido de Abdul Baha a Irán. Muy jóvenes, además. Abdul Baha estaba muy partidario de
establecer relaciones educativas y comerciales entre Estados Unidos, entre Occidente y Oriente. Y las escuelas también que formaron antes de 1930 era por orden de Abdul Baha. Entonces muchas veces los norteamericanos, más que todas las damas, iban para enseñar en los colegios que existían, más que todo colegios de mujeres. Por primera vez, colegios de mujeres solamente eran de los bahá'ís. No había otros colegios para mujeres. Los bahá'ís eran pioneros en Irán. Entonces mucha gente como el doctor Moody o Sharp y otros fueron ahí para enseñar. Y enseñaban inglés y enseñaban deporte y salud, que en otras escuelas no enseñaban y no habían mujeres. De tal forma que cuando alguien decía que mi hija va a estudiar, decían que acaso es Babi o Bahá'í, o has vuelto Bahá'í o Babi, así era. Y la hermana, dos hermanas de Shah anterior, mismo Shah, estudiaron en ese colegio Bahá'í, ¿no? De Shah anterior, Shah que salió de Irán. Así que ese colegio y primer ministro que fue también fue matado por nuevo gobierno revolucionario de Irán. De cualquier modo, personalidades salieron de ese colegio. Pero quería decir que muchos de ellos tenían la misión de ayudar en la educación. Sí, posiblemente tenía que ver con esto. Sí. Había uno también, creo era Miss Keller, que tenía la misión de ir a hablar con Shah de ese tiempo. Iba a hablar con Shah de que eran de los Shah posteriores a Nasreddin Shah, reclamando los derechos de los Bahá'í. Sí, Abdul Baha mandaba o enviaba con ciertas misiones. Ahora no es misión de ella que fue. Otro dato interesante de ella fue que ella financió el viaje de este gran erudito de la fe, o el más grande erudito de la fe, Mirza Abul Fazl, para que pueda viajar a Estados Unidos a principios de siglo también. Para esa época era muy difícil por el rompimiento de la alianza de un destacado Bahá'í, que había como a muchos de estos primeros Bahá'ís de Occidente como que había como intentado confundir. Entonces ella ayudó y financió el viaje de él a Estados Unidos para que pueda ir y ayudar a restablecer los cimientos, ¿no? de la alianza en la comunidad, a clarificar muchas cosas. Y después inclusive publicó algunos textos brillantes de la fe, ¿no? Muy bien. Así es. Bien, Ahora, excelente, gracias. El libro en persa, los persas no entendemos. Realmente En castellano es más fácil. no entendimos. Igual sí, hay partes que es un poco difíciles. Todos los persas dicen que hemos entendido el libro cuando Shogefendi lo tradujo y después en español o inglés. Los persas recién entienden en inglés qué dijo Abdul Baha y muchos, porque son temas filosóficas muy profundas, que es muy difícil comprenderlo. Sí. El primer nombre que le pusieron en realidad al libro era otro, era Lecciones de San Juan de Acre, originalmente. Después lo ajustaron a contestación a unas preguntas, y es el libro que ha quedado actualmente. En persa actualmente dice conversaciones. Ajá. El nombre del libro es Conversaciones. Mofawezat, que viene a ser como conversaciones. Y así lo tienen también en persa. Si yo recuerdo cuando era joven no tenía dinero para comprar libros, menos libros bahá'ís. Entonces
el Comité Nacional de la Juventud hacía concurso, que uno presenta los libros, y uno de los libros era contestación a unas preguntas. Ujú. Yo estuve como bachiller, ¿no? Según mi entendimiento, no sé qué escribí, pero cada lección, cada parte lo agarré y hice un resumen de un párrafo, según mi entendimiento. Yo no sé, tal vez fui el único, por esa razón gané el premio, y me enviaron 2, 3 libros así gruesos, que los tengo todavía. Así pude tener libros para leer. Así es. Así que no me olvido de ese libro que me salvó una Pudo ocasión. conseguir sus libros. Qué bueno. Vou empezar. Bien, amigos, ahora siempre es algo que nos juega siempre mal cuando tenemos cosas tan interesantes. Vamos a darle nuevamente nuestro agradecimiento, querida Gloria. Muchísimas gracias por tu apoyo a esta iniciativa desde Santa Cruz, Bolivia, a través del Comité de Profundización. Y a través tuyo también todo el cariño especial de nosotros hacia todos los hermanos de la Argentina y también a todos los presentes con mucho amor, nuestro profundo agradecimiento, reiterándoles que si no fueran por ustedes, no sería posible esta realidad. Reciban todas las bendiciones de la bendita belleza y nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal y con un nuevo tema. Muchísimas gracias a todos ustedes y un abrazo muy grande. Un gusto, muchas Gracias, gracias. Buenas noches. Felicitaciones a la expositora, gracias. Muchas gracias, Gracias. Gloria, A todos, Antonio. amigos. Un Gracias. abrazo a todos. Chao, Aprendimos Paquito. Saludos a Chao. dos. Gracias, Buenas gracias noches. igual a todos allá. Gracias, Gloria. Gracias. Cami. Nos vemos, señor. Chao. Hasta Qué luego. alegría verlos. Sí.